oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS, la radio que nos une. Un nuevo viaje a la frontera de lo imaginal. A las puertas de Magonia. Enigmas. Mitos, leyendas y vos como principal protagonista. Desde GDS Radio Mar del Plata, quien les habla, Guillermo San Martino, y voy al encuentro de mi compañero Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Hoy vamos a hacer un viaje a la Atlántida, a intentar desmontar los mitos o confirmarlos, o bueno, vamos a ver a dónde nos lleva este viaje. La Atlántida, que creo que en realidad no todo el mundo, la primera vez que escuchó hablar de la Atlántida fue leyendo a Platón o mencionando a Platón, por lo menos la generación nuestra. Creo que la primera vez lo vimos, lo leímos en alguna revista infantil. Sí. Había dibujos animados, yo no sé si vos recordás unos dibujos animados Aquaman. de hace mucho. Aquaman Claro. vivía, Aquaman era de la Atlántida, y me parece que el otro que después, viste, porque Marvel y DC siempre se copian entre ellos, y cada uno tenía su superhéroe que venía de la Atlántida. Sí, venían de la Atlántida, entonces ahí ahí vimos las imágenes de la Atlántida, y bueno, obviamente después, ¿qué pasó? Cayó en nuestras manos, cayeron los libros de Berlitz. Esta Claro. fue la fuente de información. Claro. Si algún historiador nos escucha en este momento, debe decir, pero no pueden estar justificando estas fuentes. No justificamos ninguna fuente, simplemente mencionamos de qué manera nuestras generaciones escucharon al principio hablar de la Atlántida. Después, bueno, quienes por ahí teníamos alguna inquietud, o teníamos la suerte de contar con alguna maestra en la primaria. Yo recuerdo a varias maestras, por ejemplo, nuestra querida señorita María Marta Iturralde de Arona, que siempre nos leía sobre mitología, en los recreos nos leía sobre los mitos griegos, y creo que a ella fue la primera vez que le escuché mencionar que el relato de la Atlántida tenía anclaje en un escrito de Platón. Ah, bueno, entonces a ver, si tenía anclaje en un relato de Platón, ¿se confirmaba como real o no? ¿Era un mito o no era un mito? Pero bueno, también por esa época había un programa de radio que ya lo hemos mencionado muchas veces acá, Umbral Tiempo Futuro, que se emitía por LU6, conducido por Nahuel Villegas,
Programa que solíamos escuchar a la tarde, cuando volvíamos de la escuela, alrededor de las 7 de la tarde. Año 73 ese programa se emitía todos los días. Después pasó a emitirse los días sábados por la noche o los domingos muy tarde. Era un programa muy escuchado. De hecho, recuerdo que el domingo tempranito nos íbamos todos a la cama, porque había que levantarse al día siguiente a primera hora para ir a la escuela. Pero, por ejemplo, en casa poníamos el despertador, o yo le pedía a mis viejos que pusieran el despertador para despertarme a 11:30 de la noche, más o menos, creo cuando media hora más, media hora menos, para poder escuchar ese programa radial, y lo comentábamos con los compañeros de la escuela. Pero bueno, la verdad es que las primeras veces que nos aproximamos a la idea de la Atlántida fue a través de historietas, de cómics, de dibujos animados y de fuentes más, hoy dirían algunos, a las más cercanas a las pseudociencias que a una visión histórica, semiótica real. Pero bueno, Carlos, está pero viste que pasa que una de las últimas informaciones apareció tipo mosaico, ¿no? Como un piso cerca de México, y en realidad después si abordabas un poco más la información o la seguías, viste, porque siempre nos quedamos a veces con la primera imagen. No, era justamente era roca, que sí, vos lo veías y parecía como un cuadriculado de un mosaico, y decían, esto puede ser lo que dejó la Atlántida, ¿no? Entonces se daba claro. Como... Y cada tanto aparecen estas noticias, ¿no? O de alguna formación rocosa que parece una figura, pero si vos seguís después la información, mayormente es algo natural, ¿no? Algo natural que hay. Sí, yo creo que lo que podríamos hacer durante este programa, y también seguramente por si no entran todos los mensajes, podemos comentar algunos en este programa, y otros el programa que viene. Vamos a cerrar el tema de la Atlántida, hoy lo abrimos. Como siempre decimos, tratamos de abordar todas las cuestiones. Por ejemplo, con el tema de Los Ángeles, que en el programa pasado tocamos una de las corrientes cabalísticas, después vamos a volver al tema de Los Ángeles en otro programa, tomando otras corrientes. Lo que no significa que a las puertas de Magonia adhiera a alguna de las corrientes en particular. Acá tratamos de exponer todas. Por supuesto que cada uno de nosotros, Guillermo, tiene una posición. Yo también tengo, coincidimos en muchas de nuestras posiciones acerca de estos temas, pero eso no impide que tratemos de indagar en visiones totalmente diferentes. Seguramente que entre nuestros oyentes, Guille, debe haber gente que cree firmemente en la existencia de la Atlántida, y que debe tener alguna base documental o una serie de elementos que le lleven a afirmar esa existencia. Sería bueno. Carlos, tengo una consulta porque yo he aprendido, y por lo menos te lo confieso al aire, ¿no? Me abriste la mente cuando de pronto se hablaba de vidas pasadas y siempre eras un general, eras Napoleón, eras Cleopatra, bueno, y lo mismo vos me abriste la mente con el tema de los extraterrestres que venían y eran siempre seres perfectos. ¿Qué opinás sobre la Atlántida, que siempre se dice que los que vivían ahí eran de una mente superior, que eran adelantados a su tiempo? Qué pregunta, qué pregunta. Bueno, vamos, sin espolear lo que vamos a plantear en el programa. Bueno, no quiero adelantar mucho, quería tu opinión, ¿no? En eso. No, pero es que me parece importante muy importante lo que estás preguntando. Mirá, no por nada, cierto grupo ocultista nazi tenía muchísimo interés en esto de la Atlántida, ¿no? Y realmente eso sí que es muy preocupante. Nosotros muchas veces hemos mencionado en este programa cómo esos peligrosísimos grupos de extrema derecha utilizan estos mitos, ¿no? Ya lo hemos comentado, pero fíjate, claro, esto de lo superior, ¿no? La idea de lo superior hasta en lo tecnológico. Ahora, ese es un punto. Otro punto es
la visión de la Atlántida como la idea de un paraíso perdido. Que desde ahí yo creo que, o en realidad varios, creemos que se entronca con mitos que aparecen en todas las culturas, ¿no? El Edén, el paraíso perdido, la Atlántida como algo, fíjate que es algo común, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a que desapareciese la Atlántida? Bueno, la soberbia de los gobernantes, la corrupción de los gobernantes y también del pueblo llevó a que la Atlántida fuera hundida, según algunos relatos. Entonces, acá el tema es, ¿la Atlántida existió realmente? ¿O la Atlántida es un arquetipo? No vamos a responder esto hoy, pero bueno, se abren varios caminos. Lo que sí podemos adelantar es que hay muchos relatos similares a la narrativa de Platón, en la que se plantean sociedades ideales. Por ejemplo, Tomás More, o Tomás Moro, o Santo Tomás Moro para los católicos, patrono de las ciencias políticas, este inglés que escribió Utopía, ¿no? Que entiendo que fue la primera vez que se utilizó esta palabra, y se habla de una sociedad con características ancladas en el relato de Platón. El tema es si Platón lo que quería era explicar literalmente algo, o simplemente era una alegoría para hablar de una forma de gobierno que podía ser perfecta y los peligros de la decadencia en la manera de gobernar. Bueno, hay relatos después de Campanella también. Es decir, cada tanto aparece una narración. Por ejemplo, viene a mi mente en este instante esa narración escrita por, según se dice, el autor de los 2 manifiestos Rosacruces, un relato que se llama Cristianópolis, que plantea una sociedad ideal, tiene muchas características comunes a la de la Atlántida, ¿no? Escrito por Andreae, que bueno, sin duda es lo que se plantea ahí es a través de un cuento, o de no es un cuento, tiene forma sería como una novela corta, ¿no? Lo que se plantea ahí es una sociedad paradigmática. Bueno, Bacon escribió La Nueva Atlántida. Y si entroncamos esto con la literatura ufológica, Guillermo, sí. Yo recuerdo un libro, una cosa, bueno, no quiero ser despectivo, pero un libro que se llamado Yo visité Ganímedes. Lo tengo, no te rías de ese libro, que lo tengo, lo pedí, me lo mandaron gratis a mi domicilio. No te rías, Carlos. Escrito bajo el seudónimo, lo escribe un peruano bajo el seudónimo de José Ibrahim. Sí, lo debo tener por ahí. En realidad, sí. Claro, bueno, que el nombre era otro. Después vamos a hablar de quién fue el escritor de Yo visité Ganímedes. Pero hagamos un paréntesis ahí, pues ya que lo trajiste a colación. A mí me llegó ahora como 10 años cuando ya no te mandaban cartas y no te mandaban solo impuestos, viste, donde ya no te mandaban postales, ya empezaba esta era tecnológica, ahora mucho más avanzada, y en la cual en una publicidad en un ciber me llega, dice, ¿usted quiere un libro gratis? Y justamente era este. ¿Qué finalidad tiene que te manden un libro gratuito? Y me vino de España, si mal no me equivoco, no de Perú, sino de España, pero es este libro. ¿Qué finalidad? Una inversión grande, Carlos, que te manden un libro de España gratuito a Mar del Plata. Mirá, la verdad que no, bueno, yo no lo adquirí por ese medio. En realidad a mí me lo regalaron hace muchos años.
se perdió el libro, yo tampoco hice nada por recuperarlo. No habrás hecho un asado, no habrás hecho un asado y lo tiraste. No, vos sabés que no, eso me han regalado algunos libros muy buenos, otros que no, y bueno, te imaginas que además como bibliotecario realmente ya sé. Es algo que... Es un libro. Es un libro, y hay libros con los que uno por ahí no coincide, y si vamos al caso, tomemos el de Josep Ibrahim, yo visité Ganímedes. ¿De qué habla este libro? Bueno, este libro, sin entrar en consideraciones que son totalmente novelescas, ¿no? Este ser que se prepara para ir a Ganímedes y que es abducido y que es llevado a Ganímedes, que es uno de los satélites de Júpiter, lo que plantea es una sociedad ideal. Es una especie de utopía, de ufológica utopía, una cosa así. Lo que relata, inclusive, fíjate que habla de cuándo se va a destruir el mundo, salvo que se hagan determinadas cosas. Obviamente creo que era la década de los 90, de los 80, no me acuerdo ahora, pero es algo que no se cumplió. Pero cuando cuenta algunas historias de cómo se pobló Ganímedes y otros lugares, habla de las rivalidades entre dos potencias, es decir, lo que hace es trasladar la Guerra Fría a otros lugares, ¿no? Entonces, no deja de ser una especie de utopía refritada con cuestiones ufológicas, pseudomísticas. Y bueno, a ver, ¿para qué puede servir ese libro? Y para reflejar la mentalidad de ciertos grupos en cierta época. Recuerdo el epílogo de ese libro, la contratapa, donde habla que jamás ha escrito un libro tan revolucionario desde lo sociológico. Parece un poco exagerado, ¿no? Y plantea cuestiones ahí, ¿te acordás cómo era la sociedad de Ganímedes? De acuerdo a ese libro, que las personas prácticamente no hablaban, se conectaban mentalmente, las parejas... la sinceridad ante todo, entonces no había conflicto, se podían elegir directamente. Me acuerdo el aparato que utilizó supuesto trasladado o abducido. ¿Te acordás que era como una especie de lo que digamos hoy un celular? Sí. Un aparato pequeño que era como un televisor, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, y después termina hablando de la era de Acuario y termina dando algunas nociones kardecistas y algunas cuestiones mezcladas con algún escrito Rosacruz también. Pero bueno, es decir, ¿por qué venimos a parar a Yo visité Ganímedes? De ninguna manera queremos comparar el libro de este pseudo escritor, mejor dicho, de Josep Ibrahim, que no es el nombre real, con la República de Platón. No es eso, no estamos poniendo estos dos escritos ni con la República ni con en los diálogos, porque a ver, voy para atrás porque me parece que hice un lío. Seguramente que los seguidores o los lectores del libro de Ganímedes me deben estar tirando piedras, entre comillas, ¿no? En realidad, el autor de la República de Platón, el autor de la República, que es Platón, él habla de la Atlántida en dos diálogos, Critias y Tineo. Él ahí es donde se explaya acerca de la Atlántida. No estamos queriendo poner estos dos diálogos a la misma altura de este libro del que hablábamos. Simplemente lo que hacemos es trazar una especie de paralelismo, como en determinadas épocas, escritores de todas las características, desde los filósofos hasta escritores de bares y de cafés, en algún momento plantean una sociedad utópica a través de determinados relatos. Bueno, acá también entran, ya vamos a ver en el informe, vamos a escuchar en el informe que inclusive hasta cómo desde la sociedad teosófica se habla de la Atlántida. Yo no sé, Guille, si tenemos algún mensaje. La verdad que no me he fijado, estaba tan atento a la charla y estaba atento a ver si encontraba el libro por aquí, pero bueno, no lo he encontrado porque no lo tengo en esta parte. Vamos a ver, voy en busca de los mensajes.
A ver, si acá tenemos estamos. alguno, Sí, seguramente. Acá ya nos deben estar saludando, si ya tenemos comentarios. Voy con el primero. Esther, hola, ya preparada para un programa más que interesante, viajar a la Atlántida. Esther de Paraguay. Gladys, buenas noches, Carlos Matos. Guille, conectada con el programa como todos los martes. Un abrazo y saludos, nos manda también. Mariana Balser, buenas noches, en sintonía de este programa tan interesante y este tema, me interesa mucho la Atlántida. Gracias y saludos, Mariana. Esther vuelve a poner un tema, dice, se aconseja con la actualidad tipo como muy usual, por ahora lastimosamente, tener que apagar la luz de otro para brillar, y creo que eso pasó con la Atlántida. La desaparecieron para brillar Grecia, nos pone nuestra amiga Esther. Carlos, repito el mensaje. Mirá vos, que... no, está muy bien porque van apareciendo ya diferentes opiniones acerca del Atlántico, ¿no? Van apareciendo diferentes opiniones. Yo creo que hay dos planos, una cosa es el plano histórico real y otro es el plano arquetípico. Porque también ¿no? se habla de una guerra, ¿no? Se hablaba de una guerra, en teoría, ¿no? Todo en teoría. Guerra. Pero además tenemos el problema de dónde estaba la Atlántida. Algunos la ubican en Santorini, otros lo ubican en las Islas Británicas, otros ubican a la Atlántida en el sur de España, otros la ubican en el medio del Atlántico, un lugar que desapareció y cuyos vestigios quedan, los encontramos en México, en Mesoamérica y en Egipto. Otros ubican la Atlántida, la posibilidad de la Atlántida en la Antártida. O sea, están en un montón de lugares. Acá no estamos diciendo si existió o no la Atlántida. Obviamente el programa que viene vamos a explicar qué es para nosotros, en qué existió, en qué es, de qué forma, y en qué no, ¿no? Cuál sería el mito y cuál sería la realidad y qué función cumple como mito, o si realmente existió, desde qué basamentos podemos afirmar esto. Pero fíjate que sigue despertando polémicas esto de la Atlántida. Yo recuerdo que en los 70 había debates acaloradísimos, cuando estuvo Berlitz acá en Argentina también, el autor del Triángulo de las Bermudas, que la entrevistó Mónica Candanberg, que en aquel momento aparecía en televisión como Mónica Mianovich, en un programa que se llamaba Mónica Presenta. Bueno, había una especie de atlantidofilia, ¿no? Todo el mundo quería hablar de la Atlántida y investigar acerca de la Atlántida. Así que bueno, dice, vamos a las vías de comunicación y después escuchamos este informe. Y les pedimos a los oyentes que vayan enviando sus opiniones, y el programa que viene vamos a cerrar este tema. Así que bueno, nos preparamos entonces para meternos a través del tiempo y del espacio en el territorio de la Atlántida. Podríamos decir, Carlos, que hoy la nave está preparada para sumergirse, porque me imagino que nos tendremos que sumergir para este informe. Sí, viste que la nave esta se puede sumergir, es como el Spiegel, no sé si vos te acordás del Spiegel. Sí, lo he visto, sí. Claro, entonces tiene esas particularidades. Está bien remachada, aseguraste bien los remaches. Sí, está bien, te diría que más que remachada, está calafateada, está un poco viejo el Spiegel ya. Sí. Tampoco oxidado una parte, yo tengo miedo, porque hoy una cosa es volar, que bueno, volamos más o menos, claro, viste, planeamos, otra cosa es sumergirse. Sí. Otra cosa es sumergirnos. Sí. Así que bueno, vamos entonces a las vías de comunicación. Les pedimos a quienes nos escuchan que vayan fijando sus posiciones, y el programa que viene, como decíamos, vamos a intentar medianamente separar la paja del trigo, qué elementos hay reales, cuáles no, cuáles son los elementos históricos de los que nos podríamos basar y cuáles son los elementos míticos. Algo ya en ese informe va a quedar adelantado. Empezamos a debatir, así que dejanos tus mensajes, que la semana que viene seguimos con este debate. Prepárate, porque ya estamos camino a la primera parte, camino a la Atlántida. 223-424-790.
6646. Agendalo si es la primera vez que nos estás escuchando, como GDS Radio Mar del Plata. Lo repito con el más 54, lo querés agendar así, más 54 223 4 24 66 46. También debatimos y recibimos mensajes a través de mensajes a la radio, tanto en gdsradio.com.ar, cronosmdq.com, gdsnoticias.com. En todas aparece mensajes a la radio y ahí nos van llegando todos los mensajes. Y en Facebook y en Instagram también, como GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje. El mito de la Atlántida nos ha acompañado desde siempre y hemos visto vertidos sobre él una cantidad casi inacabable de historias. Pero, ¿cuál es el mito verdadero y original? Todo comenzó con un escrito del filósofo griego Platón, en el que nos describía de forma mucho más escrupulosamente exacta de lo que la gente piensa cuál fue el origen de la Atlántida, cómo eran sus tierras, quiénes fueron sus reyes, cómo se organizaban sus gentes y sus ejércitos, y por último, cuál fue su final. Hoy voy a contarte todo eso. Por supuesto, también hay una gran cantidad de mitos posteriores que se han ido adhiriendo a la leyenda de la Atlántida, así como todo tipo de misticismos y teorías, a cada cual más fantasiosa y todas ellas muy interesantes. De eso también vamos a hablar a modo de curiosidades, pero lo primero es lo primero. Ahora ponte cómodo porque vamos a conocer toda la historia del mito original de la Atlántida. Tras la titanomaquia y el ascenso de los dioses griegos como gobernantes del universo, estos se repartieron el mundo. Zeus quedó como gobernante supremo y suyos eran los cielos. Hades se quedó con el inframundo para él y Poseidón obtuvo los mares y océanos. Concretamente en el océano Atlántico, que aún no tenía nombre, había 7 pequeñas islas que estaban consagradas a la diosa Perséfone. Otras 3 de enorme tamaño estaban consagradas, una para Hades, otra para Amón y la más grande y gloriosa de ellas para Poseidón, y fue esta la que acabaría gobernando sobre todas las demás islas del océano. Fue de este modo que Poseidón obtuvo para sí la Atlántida, y en ella dejó caer su vista en cierta ocasión. Al hacerlo, vio entonces el dios que la isla era hermosa, y que en ella habitaban Evenor, un hombre nacido de la tierra, y Leucipe, su esposa, y de su unión les nació una hija, llamada Clito. Para cuando Clito había crecido hasta alcanzar la madurez, sus padres ya habían muerto de ancianos, y en ese momento fue cuando Poseidón se fijó más en ella y quedó totalmente enamorado. Fue Poseidón al encuentro de Clito y se unió a ella, y después quiso preservarla de los hombres del mundo exterior, para lo cual excavó en la isla 3 anillos de mar alternando concéntricamente con otros 2 anillos de tierra, de menor a mayor dimensión, todos creados a idéntica distancia y que la aislarían en la colina central en la que se hallaba. Los 2 anillos mayores, tanto el de tierra como el de mar, medían 3 estadios de ancho. El siguiente par de anillos medían 2 estadios de ancho cada uno, el último de los anillos 1 estadio, y la isla central que se había tallado dentro de la propia isla 5 estadios de diámetro. Todo esto a pesar de que la navegación por aquel entonces no existía, pero Poseidón era capaz de predecir que algún día no muy lejano los hombres se harían a la mar con sus naves, y se adelantó a proteger la isla de ellos. Además de eso, se ocupó también de convertir la isla en un paraíso. Hizo emerger del subsuelo 2 manantiales de agua caliente y agua fría, y por su condición divina hizo que la tierra fuera extraordinariamente fecunda. Y así continuó moldeando la isla para hacerla tan próspera y hermosa como le fuera posible. Al final la isla quedó constituida principalmente por montañas en su zona norte y por una gran llanura de forma oblonga en el sur, que se extendía por unos 3000 estadios. La Atlántida en total era más grande que Libia y Asia juntas.
aunque cabe mencionar que por aquellos tiempos los griegos no conocían comúnmente cuánto de grande era el continente asiático en total, por lo que probablemente la historia se refiera a que la Atlántida era tan grande como Libia y el Oriente Próximo juntos, lo cual ya es exageradísimo, y más que una isla, más bien era un continente propio. Aún en aquella época, en la que empezaba a desarrollarse una navegación muy básica y nada apta para adentrarse en alta mar, era posible acceder a estas islas, ya que se encontraban muy próximas a las columnas de Heracles, lo que nosotros conocemos como el Estrecho de Gibraltar, y todas ellas estaban muy próximas entre sí. De la unión de Poseidón con Clito nacieron 5 parejas de gemelos varones. El primero de todos ellos fue Atlas, y a él se lo nombró el rey y gobernante supremo de la isla. A partir de él, fue que la isla obtuvo su nombre, la Atlántida, e igualmente el océano pasó a llamarse Océano Atlántico. Este Atlas, por cierto, no es evidentemente el mismo que el gigante Atlas, pues aquel era un titán, mientras que este era un semidios hijo de Poseidón. Su gemelo era a su vez Gadiro, y a este se le otorgó como feudo la zona más cercana de la Atlántida al Estrecho de Gibraltar, denominada por derivación de su propio nombre Gadírica o Gadeira. Esta región sería al parecer la más oriental de la Atlántida. Al siguiente par de gemelos los llamó Anferes y Évemo, a los terceros Mneseo y Autóctono. Al cuarto par de gemelos les puso los nombres de Elásipo y Méstor, y al último par de hermanos Azaes y Diáprepes. Y a todos ellos también se les otorgaron sus respectivos feudos en la isla, que había sido dividida en 10 dominios y cada uno de ellos gobernado por su propio rey. Pero por sobre todos ellos gobernaba Atlas, como regente de toda la isla, cuyo feudo era el territorio central, que había pertenecido a su madre Clito antes que a él, y en donde su padre Poseidón había erigido personalmente un palacio para Atlas. Así fue como comenzó la estirpe de los atlantes, y como hemos dicho, algunas gentes de Europa y Asia consiguieron cruzar hasta la Atlántida, y su población pronto se volvió próspera y numerosa. Los atlantes pronto descubrieron que la isla era rica en minerales preciosos, especialmente en oricalco, un metal legendario que algunos piensan que sería una aleación natural entre el cobre y el oro, mientras que otras fuentes deducen que era de bronce y plata y otros en cambio opinan que era algo parecido al ámbar. Pero en cualquier caso, era más valioso que la plata y el oro. Además, la gigantesca isla era espesa en bosques e incluso pantanos, lagos y ríos, así como montañas y llanuras. De modo que insisto en desterrar completamente la idea de que la Atlántida era una isla convencional de fantasía, ya que muy por el contrario era prácticamente un continente, sobre todo teniendo en cuenta que al parecer era tan grande como Libia y el Asia conocida juntas. Respecto a la fauna de la Atlántida, esta era bastante próspera, aunque no se especifica qué animales la habitaban exactamente, excepto por los elefantes, que al parecer eran algo bastante típico. En cuanto a la flora, todo lo fresco, sabroso y fragante estaba bien representado. Raíces, follaje, madera, frutas, también legumbres y toda clase de bebidas, comidas y aceites, así como cualquier dulce o extracto medicinal imaginable. Todo lo generaba la isla en belleza y demasía. Los atlantes construyeron puentes entre los anillos de tierra, conectándolos entre sí, y junto a los puentes excavaron túneles para que los barcos pudieran pasar a la ciudad alrededor de la montaña, así como muelles en las paredes de roca de los fosos y un gran canal que lo conectaba todo al océano y que tendría 300 pies de ancho, 100 pies de profundidad y 50 estadios de distancia hasta el primer anillo exterior. A modo de desembocadura, la entrada del océano al canal semejaba a un puerto, donde podían acceder hasta los barcos de mayor tamaño, por lo que para entonces era evidente que los atlantes ya habían desarrollado la navegación más avanzada de la época. Cada paso de cada puente estaba custodiado por puertas y torres, y una muralla rodeaba cada anillo de la Atlántida. Los muros que levantaban los atlantes estaban hechos de piedra roja, blanca y negra, muy por el contrario de las típicas representaciones artísticas en las que abundan los tonos azules. A su vez, sobre la muralla del anillo exterior aplicaron ornamentos de hierro, sobre la del anillo interior casiterita, y sobre la muralla que circundaba la Acrópolis adornos de oricalco. Existían por toda la isla casas de elaboración simple, mientras que otras resaltaban por su belleza y colorido. Lo que más destacaba era el complejo palaciego del núcleo de la Atlántida.
En su centro se hallaba el templo de Clito y Poseidón, rodeado de un muro de oro infranqueable, y allí anualmente se enviaban tributos y ofrendas desde las 10 regiones de la Atlántida. Además había otro templo más a Poseidón con un estadio de longitud y 300 pies de ancho. Los exteriores del complejo palaciego estaban enteramente recubiertos de plata, excepto las cúpulas que refulgían de oro. Existía a su vez un altar acorde en grandeza y excelencia a este templo. En el interior predominaban el revestimiento de oricalco y la techumbre era un caleidoscópico espectáculo multicolor, nacido de la unión entre el marfil, el oro, la plata y el propio oricalco. Toda la estancia se hallaba repleta de diversas imágenes de oro, muchas de ellas ofrendas, resaltando entre todas la grandiosa estatua de Poseidón, de pie sobre un carro, sujetando las riendas de 6 caballos alados, y rodeado por 100 nereidas sobre delfines. De idéntica forma se hallaban en el exterior estatuas de oro en gran número, que representaban tanto a la realeza como a particulares autóctonos de renombre o extranjeros notables. Y también el agua fría y caliente de los manantiales era conducida por un ingenioso y avanzadísimo entramado de canales, acequias y cisternas que la distribuían por toda la ciudad y para cada uso, ya fuera higiénico u ornamental, y en resumen todo el paisaje era destacablemente fresco y acuático. De entre las zonas vírgenes de la isla se destacaba la áspera y escarpada pendiente que podía visualizarse desde la perspectiva marítima, demasiado elevada y por tanto peligrosamente intransitable. Sin embargo, a poco que se elevara la vista sobre la ciudad, podía contemplarse una extremada y suave llanura que la rodeaba, limitada a su vez por diversas montañas que daban a morir al mar. Su localización se prestaba a encarar el viento sur. Se enfatiza la majestuosidad, belleza y número de las montañas circundantes, al no tener equiparación alguna con el resto de montañas conocidas por los griegos. Estas albergaban y daban cobijo a variedad de aldeas, así como a caudalosos ríos y lagos, frondosos prados y bosques, variados en cantidad y especies, cubriendo con suficiencia todas las necesidades humanas y animales, ya fueran estos domésticos o salvajes. El gobierno de la Atlántida se había extendido a otras muchas islas, así como a partes de la tierra firme, como lo eran los pueblos de Libia e incluso Egipto y partes de Europa hasta Tirrenia. En caso de guerra, estaba establecido que cada rey aportara al ejército la 6ª parte de sus carros de guerra, 2 legiones de jinetes a caballo, 2 legiones de caballos sin carro, 1 legión de infantes con escudo, 1 legión de aurigas, 2 legiones de hoplitas, 2 legiones de arqueros, 2 legiones de honderos, 3 legiones de lanzadores de piedras, otras 3 legiones de lanceros y 4 legiones de marineros para cubrir la tripulación de 1200 naves. Esto era en el caso de que la ciudad capital gobernada por Atlas así lo reclamase. Distinta era en cambio la distribución de los otros 9 feudos restantes para sus contiendas particulares, lo que según Platón conllevaría un tiempo excesivo en su relato y descripción. En cuanto a la guardia de la ciudad, ésta se dispersaba en numerosas estancias, determinándose en función del grado de su fidelidad la cercanía de las mismas a la Acrópolis. De este modo, a los que más muestras de virtud y lealtad mostraban, se les otorgaba el privilegio de convivir circundando a los reyes. Las leyes de la Atlántida nacían de lo originalmente dispuesto por Poseidón, recogidas por los primeros reyes y plasmadas en una gran columna de oricalco como una constitución fundamental que se guardaba en el templo de Poseidón, donde los reyes se reunían cada 5 o 6 años. Estos reyes debían de juzgarse unos a otros, para asegurar el buen funcionamiento de la Atlántida, y esto era precedido por el sacrificio a Poseidón de uno de los muchos toros que se paseaban sueltos por su templo. Los 10 reyes debían de cazar uno de estos toros y degollarlo sobre la columna de oricalco, siendo ofrecidos todos los miembros del animal y llenándose a continuación una crátera a partir de 10 coágulos de sangre, uno por cada rey. Después se limpiaba la columna y se arrojaba el resto al fuego. Una vez llegara la noche y amainara el fuego sacrificial, se vestían con bellas togas color púrpura, sentándose a continuación junto a las ascuas. Lo del color púrpura, por cierto, no es algo escogido al azar. En aquella época y durante muchos siglos,
el tinte púrpura era algo extremadamente difícil de conseguir en Occidente, por lo que las prendas y ornamentos de este color era algo carísimo y muy escaso, que solamente podían permitirse las clases más ricas y poderosas de la sociedad. Una vez se hubiese apagado el fuego, los reyes procedían a juzgarse mutuamente, transcribiéndose los juicios en una tablilla de oro al amanecer, la cual utilizaban de ofrenda al terminar los juicios junto a sus vestimentas. Probablemente la ley más importante de todas era aquella que prohibía atacarse mutuamente e invitaba a cooperar entre todos los reyes ante cualquier eventual ataque extranjero. Además, los reyes no podían condenar a muerte a ningún pariente, a no ser que se aprobase por parte de 6 reyes o más. Esto empujaba a los atlantes a dirigir todo afán de conquista o expansión de sus riquezas y dominios hacia el mundo exterior, y avanzaron insolentemente, como un gran imperio, desde el océano Atlántico sobre toda Europa y Asia. La Atlántida no encontraba rival que lograra imponérsele, y finalmente llegó hasta Grecia, e intentó esclavizar en un ataque a toda la región como ya había hecho antes con todas las anteriores. Pero la ciudad de Atenas logró resistir y detenerlos por primera vez. El poderío de Atenas se hizo famoso entre todos los hombres por su excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes de guerra. Al principio, Atenas condujo en la lucha a todas las demás ciudades griegas, pero eventualmente se vio obligada a combatir en solitario, cuando los demás ejércitos griegos se fueron rindiendo o agotando. Atenas, sin embargo, resistió hasta el final y logró una gran victoria sobre los atlantes, e incluso fue capaz de liberar de la esclavitud a todas las naciones vecinas. Este fue el principio del fin para la Atlántida. Para entonces, la sagrada estirpe de Poseidón y Clito se había ido mezclando demasiado con la sangre humana vulgar a través de las sucesivas generaciones de reyes, y las virtudes divinas se fueron diluyendo entre los vicios humanos, hasta que la sociedad atlante pasó de ser gloriosa y llena de bondad a convertirse en tiránica y ególatra. Textualmente, la historia dice así: el dios de dioses, Zeus, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de manera indigna y decidió aplicarles un castigo para que se hicieran más ordenados y alcanzaran la prudencia. Reunió a todos los dioses en su mansión más importante, la que, instalada en el centro del universo, tiene vista a todo lo que participa de la generación, y tras reunirlos, dijo: En esta parte de la historia, el escrito de Platón acaba de forma abrupta, creando uno de los cliffhangers más antiguos y frustrantes de todos los tiempos. En cualquier caso, los dioses decidieron tras esta conversación destruir la Atlántida, aproximadamente entre el año 9000 y 9500 a.C. La Atlántida colapsó tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, y la gigantesca isla desapareció hundiéndose en el mar, lo que además produjo un gran banco de arcillas y barros en el océano que lo hizo intransitable durante años. Y así es como termina su historia. Ahora hablemos de las fuentes de las que surge todo lo que sabemos de la Atlántida. La única fuente primaria acerca de la Atlántida, y de la cual surgen todas las demás, es el diálogo escrito por el filósofo griego Platón. En dicho escrito de Platón, los filósofos Critias y Timeo nos cuentan todo lo que sabemos acerca de la Atlántida, a través de un diálogo que mantienen con Sócrates y Hermócrates. Todo el diálogo es seguramente ficticio. Todo indica que estos filósofos y políticos griegos nunca mantuvieron estas conversaciones. Y de hecho, de Timeo incluso se sigue discutiendo si fue un personaje histórico real o si Platón se lo inventó completamente. La historia de la Atlántida viene principalmente de boca de Critias, quien dice que la conoció a través de Solón, un estadista considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Solón habría viajado a Egipto años atrás, y cuando tenía ya 90 años y Critias era un niño de 10, le contó lo que había descubierto allí. En la ciudad de Sais, al oeste del delta del Nilo, los sacerdotes egipcios le hicieron saber de una antigua historia
que había sobrevivido en sus registros acerca del pueblo griego. Es decir, la historia de cómo la antigua Atenas prevaleció ante la invasión de la Atlántida, además de todos y cada uno de los detalles acerca de esta civilización legendaria que te acabo de narrar. La explicación de por qué esta historia no la conservaron ni recordaron los griegos vendría a ser que se perdió durante el diluvio universal, porque sí, los griegos también tenían un mito del diluvio universal, pero de algún modo los egipcios sí que habían logrado conservarla. Algunos historiadores defienden que Platón de hecho tomó prestadas libremente algunas de sus alegorías y metáforas de tradiciones más antiguas, como la de la guerra de Troya o diversas genealogías egipcias. Otros, en cambio, opinan que se inspiró en eventos de su tiempo, como la fallida invasión ateniense a Sicilia o la destrucción de Eliqué. A su vez, el logógrafo Hellanicus de Lesbos escribió una obra anterior a la de Platón titulada Atlantis, de la que solo sobreviven unos pocos fragmentos. El trabajo de Hellanicus parece haber sido una genealogía sobre las hijas de Atlas, pero algunos autores han sugerido una posible conexión con la isla que describió Platón. Por ejemplo, al parecer Platón escribe este relato con el mismo estilo en que lo hace Hellanicus, y también se sugiere que pudo haber tomado prestado el título aunque se inventase él el resto de la historia. En cualquier caso, lo que sí parece estar claro es que estos diálogos escritos por Platón son la base fundamental de todo cuanto conocemos y se ha dicho, inventado o derivado sobre la Atlántida. Durante muchos siglos, de hecho, este mito no llamó la atención tanto como se podría pensar. Cuando realmente obtuvo más popularidad fue a partir de la Edad Moderna y Contemporánea, épocas en las que proliferaron todo tipo de teorías acerca de la Atlántida. Veamos algunas de las más interesantes. Una de las primeras teorías que se barajó sobre la Atlántida fue la de que ésta se ubicaba en los continentes americanos. El historiador eclesiástico Francisco López de Gomara pudo haber sido el primero en afirmar que Platón se refería a las Américas cuando hablaba de la Atlántida. El teólogo inglés Thomas Moore escribió su obra de ficción Utopía en el siglo XVI, inspirada por la Atlántida de Platón y los relatos de los viajeros sobre las Américas. Moore describió una sociedad utópica imaginaria ambientada en el Nuevo Mundo, tema que también desarrolló el filósofo inglés Francis Bacon en su obra La Nueva Atlántida de 1623, en la que daba una historia de la Atlántida similar a la de Platón, pero situándola libremente en América. Este tipo de historias extendió la idea popular de que las ruinas mayas y aztecas podían ser los restos de la Atlántida, y que sus antiguos habitantes habrían sido descendientes de los atlantes, comenzando toda una línea de especulaciones que partía de estos escritos creados en el siglo XVI. Algunos historiadores explican que estas especulaciones se desarrollaron fácilmente debido a los intentos europeos de racionalizar las antiguas culturas americanas dentro de un contexto mitológico occidental. Conforme la sociedad fue avanzando y se fue conociendo más acerca de los pueblos precolombinos, estas interpretaciones fueron quedando cada vez más obsoletas, pero en el siglo XIX volvieron a resurgir. Una de las personas que más popularizó el mito de la Atlántida en ese siglo fue el congresista estadounidense Ignatius Donnelly, quien escribió en 1882 el libro La Atlántida, un mundo antes del diluvio. Donnelly sugería que Platón escribió sobre una isla gigante que realmente existió. Creía que la Atlántida era el sitio de la primera y más antigua civilización humana, y que en la mitología de las demás culturas del mundo, sus respectivos dioses en realidad habían sido ciudadanos de la Atlántida. Incluso el Edén bíblico habría estado ubicado, según él, en este continente perdido. Señalaba a Egipto como una de las colonias de la Atlántida, y uno de los pocos remanentes que quedaba de lo que podía haber sido su cultura. Tanto interés despertó en estos mitos, que a Donnelly popularmente se le ha llamado el padre del renacimiento de la Atlántida en el siglo XIX. Muchos le agradecen el haber hecho pervivir este interesante mito hasta la actualidad, mientras que otros le reprochan haber sido uno de los mayores promotores de un método de investigación anticientífico y antihistórico, basado en la idea de que los mitos y leyendas contienen información oculta que puede ser descifrada bajo la libre interpretación, valiéndose del ingenio de cada uno, o por personas que poseen algún tipo de visión mística o especial. Más adelante llegó el fascinante mundo de la teosofía, una escuela de misticismo fundada por Yelena Blavatskaya, que alcanzó bastante popularidad e invirtió mucho en el mito de la Atlántida. Estos fueron quienes más se inventaron sobre la Atlántida, ya que en muchas ocasiones, sin ni siquiera basarse en lo escrito por Platón, lanzaron tantas afirmaciones como quisieron de su propia invención, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días en el imaginario popular.
En su libro La doctrina secreta de la Atlántida, Blavatsky describía que la Atlántida estaba compuesta por la cuarta generación de humanos, que sería sucedida por una quinta generación de humanos, que somos los humanos modernos. En 1882, otro teósofo, Alfred Percy Sinnett, decía haber aprendido las respuestas a muchas de sus preguntas sobre la Atlántida de un maestro tibetano llamado Mahatma Kuthume, que textualmente le dijo: la formación de la Atlántida se originó en el Mioceno y culminó con la desaparición del continente más grande, que coincidió con el ascenso de los Alpes y el vestigio de la pequeña isla mencionada por Platón. La pequeña Atlántida de Platón fue la única isla que sobrevivió a la desaparición de la Atlántida original. El gran acontecimiento fue la llegada de los descendientes de la luz de Poseidonis, que vivieron en nuestra Shambhala, otro reino mitológico ubicado en algún lugar del Himalaya, hace 11.446 años. Algo curioso de las aportaciones de Sinnett es que él mismo parecía no conocer demasiado bien el escrito original de Platón, pues en varias ocasiones comentaba que la Atlántida era una isla más bien pequeña, cuando según el diálogo de Timeo y Critias era casi tan gigantesca como un continente. Los teósofos en general afirmaban que la Atlántida existió hace entre 1.000.000 de años y 900.000 años, pero habría acabado autodestruyéndose debido al uso desmedido de poderes mágicos y psíquicos que habían adquirido los atlantes. Nada de eso tenía nada que ver con lo escrito por Platón en su día, pero ellos empezaron a predicarlo. En su libro de 1896, Atlantis, el mundo antidiluviano, un título casi idéntico al de Ignatius Donnelly, otro teósofo llamado William Scott Elliot afirmaba que cuando la Atlántida colapsó, esta se dividió en dos grandes islas, llamadas Daitia y Ruda. Además también afirmaba que se trató de una civilización altamente desarrollada tecnológicamente, cientos de miles de años antes de nuestra era. Estas, junto con otras de la misma época, serían las primeras afirmaciones explícitas acerca de la idea popular de que la Atlántida poseía una tecnología tan avanzada como la moderna o incluso más, pues hasta entonces tan solo se entendía por lo escrito por Platón que la Atlántida contaba con la mitología más avanzada de su época, pero no con una mitología futurista. También describía que la Atlántida ocupaba gran parte del océano Atlántico, desde el norte en la actual Islandia hasta el suroeste en Río de Janeiro. El primer cataclismo que comenzó su destrucción habría ocurrido hace unos 800.000 años, el segundo hace 200.000, cuando se dividió en las dos islas ya mencionadas, y el tercero y más terrible hace 80.000 años, cuando finalmente quedó reducida a una isla supuestamente pequeña, que supuestamente es la que describía Platón. Finalmente, en el año 9564 a.C., ocurrió la cuarta y última catástrofe, que la hundió definitivamente. Scott Elliot también afirmaba que la capital de la Atlántida, con una población de 2 millones de personas, se llamaba Stavoroth, y que habría sido destruida por el segundo cataclismo. Llegó incluso a decir que en su apogeo los atlantes desarrollaron vehículos aéreos, y estas afirmaciones fueron deformándose más y más hasta degenerar en que los atlantes poseían aviones a reacción e incluso naves espaciales en las que los supervivientes de la Atlántida habrían ido a refugiarse no solo a las Américas, sino también a Venus y a Marte. Durante los años 20 y 30, el clarividente Edgar Cayce practicaba, entre otros muchos espectáculos, lo que él llamaba lecturas de vida, en las que, haciendo uso de sus poderes místicos, podía ver lo que habían sido en sus vidas anteriores los miembros del público, y en muchas ocasiones mencionaba que estos sujetos habían sido atlantes en otra vida. A través de estas visiones, Cayce declaraba poder dar descripciones muy precisas de la vida en la Atlántida. También afirmó que la Atlántida se levantaría de nuevo en 1960, provocando mucha popularidad del mito en esa década, y que además hay un salón de los registros debajo de la Esfinge egipcia que contiene los textos históricos de la Atlántida. Llegados los años 40, llegó el turno de los nazis de alimentar el mito de la Atlántida. Realizaron diversas expediciones en busca de localizaciones mitológicas y diversos mitos, tratando de conectarlos muchas veces con sus ideas sobre la raza aria, a veces relacionándola con la antigua Atlántida, la cual creían que se encontraba probablemente por las zonas de Groenlandia e Islandia, basándose en la idea de que los atlantes eran en realidad hiperbóreos, superhombres nórdicos que se originaron en el Atlántico Norte. Todas estas teorías ya habían nacido en la Thule Gesellschaft, una logia antisemita de Múnich que precedió al partido nazi alemán. Los ocultistas Karl Georg Zech y Hermann Wirtz fueron los primeros en hablar de esta raza nórdico-atlante, y el ideólogo del partido Alfred Rosenberg
así como el líder de las SS Heinrich Himmler, llegaron a hacerlo parte de la doctrina oficial. Ahora hablemos de las muchas teorías sobre la supuesta localización de la Atlántida. Lo primero y más importante es dejar claro que Platón nunca especificó la ubicación de la Atlántida, simplemente insinuó el área alrededor del actual estrecho de Gibraltar. Eso es todo. Pero a través del resto de su escrito, diversas pistas han hecho prosperar diversas teorías. Estas teorías son casi infinitas, y muchas de ellas consisten en afirmaciones totalmente arbitrarias que relacionan a la Atlántida con cualquier cosa, así que voy a mencionar solo las que sean mínimamente relevantes, que aún así son muchas. Varias teorías la ubican en algún lugar del mar Mediterráneo. Robert Graves, en su libro Los mitos griegos de 1955, sostiene que la Atlántida era la isla de Faros, frente a la costa occidental del delta del Nilo. Robert Sarmast, un arquitecto estadounidense, argumentaba que la ciudad perdida de la Atlántida se encontraba en el fondo del Mediterráneo oriental, dentro de la cuenca de Chipre, basándose en datos de sonar del fondo marino en las que se intuyen, según él, estructuras que podrían haber sido hechas por el hombre a una profundidad de 1500 metros. Según Sarmast, varias características de Chipre, como la fiesta de Cataclismos, apoyan su identificación de Chipre como parte de la Atlántida. Su credibilidad, no obstante, es bastante pobre, pues a menudo ha mencionado cosas como que los científicos saben que aproximadamente 18.000 años en el pasado no había solo un mar Mediterráneo, sino 3. Pero luego nunca quiso decir quiénes eran esos científicos, ni citó ningún tipo de literatura científica que lo apoyara, y de hecho prácticamente todos los geólogos, oceanógrafos y paleontólogos que han estudiado el fondo del Mediterráneo explican que no hay nada que indique que eso haya podido ser así. El historiador suizo Adalberto Giovanni argumentó que el hundimiento de la ciudad griega de Elike en el año 373 a.C., en la época de Platón, pudo haber sido la inspiración para la historia ficticia de la Atlántida. Otra teoría es la de que la Atlántida en realidad se refería a los pueblos de la antigua Cerdeña, que el nombre de Atlas en realidad deriva de Ítalos a través del idioma egipcio medio, y que las descripciones de Platón de la isla al parecer comparten varios rasgos con Cerdeña y su cultura de la Edad del Bronce. La Atlántida podría estar por tanto enterrada debajo de las islas de Córcega y Cerdeña, que serían las mesetas de la Atlántida que sobrevivieron al hundimiento. La capital de la Atlántida se habría ubicado en una colina cerca de la pequeña ciudad de Sant'Adi, en la provincia de Cagliari. También hay otras referencias toponímicas al mito de la Atlántida, incluidas las dos fuentes de agua fría y caliente colocadas por Poseidón, que serían, según esta teoría, la fuente de agua fría de Cínigas y la fuente de agua caliente, presente en la toponimia de 3 barrios próximos al pueblo de Nuxis. Similar a esta es la teoría de que sus restos se encuentran en la isla de Malta, aunque esta teoría ha sido manchada con escándalos de hallazgos falsificados que tenían la intención de proporcionar una prueba de la afirmación de que Malta era la Atlántida, y que implicaron al anticuario Giorgio Gornet, uno de sus mayores defensores. El geoarqueólogo Eberhard Zanger ha propuesto la hipótesis de que la Atlántida era de hecho la ciudad-estado de Troya, cuyo mito se habría desfigurado en la imaginación de Platón. Durante muchos siglos se pensó que Troya era pura ficción, hasta que fue descubierta en 1871 por el arqueólogo Heinrich Schliemann. Algunos dieron entonces la cuestión de la Atlántida por zanjada, pero muchos otros siguieron pensando que se trataba de relatos distintos. También existe la teoría de que la Atlántida se encuentra en el Mar Negro. Esta fue iniciada por los investigadores alemanes Siegfried y Christian Schopp. Se basa en que antes del 5500 a.C. había una gran llanura en el noreste en un antiguo lago de agua dulce, y que en el 1510 a.C. el aumento del nivel del mar superó la barrera del Bósforo actual. Uno de los mayores problemas de esta teoría está en ubicarla en aguas totalmente ajenas al Mediterráneo o al Atlántico, en las que casi obligatoriamente debería de estar ubicada la Atlántida debido a una de las pocas referencias geográficas explícitas que dio Platón, su lindero con las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar. Pero estos investigadores lo resolvieron diciendo que esas columnas de Hércules en realidad estaban en el estrecho del Bósforo, aunque no dieron mayor explicación sobre por qué esto tenía que ser así. Tampoco dieron ninguna explicación de cómo los barcos de los comerciantes que venían de todo el mundo llegaban a los puertos de la Atlántida cuando estaba a 350 pies por debajo del nivel global del mar en aquella época, de haber estado ubicada en el Mar Negro, pero aún así defendieron su hipótesis. Según el autor Michael Hafner, la región central de la Atlántida está ubicada en el suroeste de Marruecos, concretamente en la llanura de Sus Massa,
Esta llanura está rodeada por el Alto de Atlas, el Anti-Atlas y el Mar del Atlas, el Océano Atlántico. Debido a esta disposición, según Hafner, esta llanura fue llamada Atlantis Nessos, la isla de Atlantis, por los antiguos griegos antes de la Edad Media griega. Al parecer, en el noroeste de la llanura se descubrió una gran estructura geomorfológica anular similar a una caldera. Esta estructura tiene casi las dimensiones de la capital de la Atlántida descritas por Platón y está cubierta con cientos de ruinas prehistóricas de color rojo, blanco y negro. Otro de los lugares sugeridos para la Atlántida es alrededor de las Islas Azores, siendo esta las cimas de las montañas de la Atlántida que quedaron sin sumergir. Esto fue expuesto por el propio Ignatius Donnelly, de quien ya hemos hablado. Lo mismo sucedía con las islas de Madeira, Cabo Verde y las Islas Canarias, aunque no suelen basarse en mucho más de que son islas del Atlántico y por tanto podrían ser los restos de las montañas de la Atlántida. En concreto, en el caso de Cabo Verde y las Islas Canarias, los estudios geomórficos y geológicos de la zona demuestran que durante los últimos millones de años se han estado elevando de forma constante, sin periodos significativos de hundimiento, lo que hace prácticamente imposible esta hipótesis. Otra teoría ubica la Atlántida en el norte de España. Según el autor Jorge María Rivero Meneses, la Atlántida estaba en la meseta submarina conocida internacionalmente como Ledanois-Manc y localmente como El Cachucho, a unos 60 kilómetros de la costa de Asturias. Él planteó la hipótesis de que era parte del margen continental que se rompió hace al menos 12.000 años, como resultado de procesos tectónicos que ocurrieron al final de la última glaciación, y que estos crearon un tsunami que hundió toda la zona bajo el mar. Pero una vez más, todos los estudios geológicos realizados en la zona han desmentido que esto ocurriera así. El autor Paul Dunbabin es uno de los más fantasiosos y de mis favoritos. Sostiene que una vez existió una gran isla en el mar de Irlanda y que esta era la Atlántida. En su teoría, esta civilización fue destruida por un aumento del nivel del mar causado por el impacto de un meteorito que provocó la inversión de los polos magnéticos y cambió el eje de la Tierra alrededor del 3100 a.C. Toda esa teoría ha sido fácilmente descartada como pseudocientífica, incluso para la mayoría de los creyentes del mito de la Atlántida. Otros autores, como William Beaumont y Lewis Spence, creían que Gran Bretaña habría sido la ubicación de la Atlántida, y afirmaban que las antiguas tradiciones de Gran Bretaña e Irlanda contienen recuerdos de ella, pero tampoco aportaron gran cosa para sostener este argumento. El geógrafo sueco Ulf Erlingsson quizá fue el único que logró hacer algo por rescatar la teoría de la Atlántida británico-irlandesa, formulando la hipótesis de que el imperio de la Atlántida se refiere a la cultura de las tumbas megalíticas del Neolítico de esa región, aunque su mayor defensa fueron algunas similitudes geográficas entre la isla de Irlanda y la Atlántida de Platón. Afirmaciones casi idénticas a esta ubicaron la Atlántida en el Mar del Norte, en Dinamarca, en Suecia o en Finlandia, pero todas ellas fallaban de las mismas vaguezas y arbitrariedad, y rara vez lograron cosechar mucha popularidad. También se ha barajado que la Antártida pudo haber sido la Atlántida. Los argumentos menos débiles a su favor son los de los autores Colin Wilson y Rand Flemath. Estos teorizaban que la Atlántida se encontraría en la Antártida Menor, cerca de la costa de la plataforma de hielo de Ross. Se basarían para ellos en la teoría geológica del desplazamiento de la corteza terrestre de Charles Hapgood. Dicha teoría sugiere que la corteza exterior de la Tierra puede moverse sobre la capa superior del manto muy rápidamente, hasta una distancia de 3.000 kilómetros en muy pocos años, habiendo desplazado así la Atlántida desde la región media del Océano Atlántico hasta el Polo Sur. El problema es que junto con algunas afirmaciones científicas también mezclaron muchas meras especulaciones y suposiciones totalmente arbitrarias sin más respaldo que su propia intuición, por lo que tampoco llegó a cuajar demasiado. Paralela a esta es la teoría de que la Atlántida está en el Polo Norte. El que fue profesor de teología sistemática de la Universidad de Boston, William Fairfield Warren, desarrolló la teoría de que el centro original de la humanidad se encontró una vez en el Polo Norte, en donde además situó la Atlántida, el Jardín del Edén, el Monte Meru, Avalon e Hiperbórea, todo a la vez. Según Warren, todas estas historias míticas en realidad eran recuerdos de un antiguo asentamiento en el extremo norte, su cuna de la humanidad, que los distintos pueblos habían ido deformando en su memoria con el pasar de los siglos. Por último, una de las pocas teorías que cuentan con indicaciones explícitas del escrito original de Platón es aquella que sitúa la Atlántida en algún lugar de la costa sur de España, en Andalucía. En el diálogo de Critias, Platón relataba que el hermano gemelo de Atlas fue a su vez otro de los reyes de la Atlántida, Gadiro, a quien se le otorgó como feudo la zona más cercana de la Atlántida al estrecho de Gibraltar, denominada por derivación de su propio nombre Gadírica o Gadeira.
Gadeira es el nombre con el que los griegos conocían al pequeño archipiélago de islas que conformaban lo que actualmente es la bahía de Cádiz. Las islas de Eritea y Cotinusa formaban lo que hoy es Cádiz capital, y Antípolis o Cimbis la actual San Fernando. Estas ciudades se encontraban en la provincia de Cádiz, que se extiende hasta el estrecho de Gibraltar, las tradicionales columnas de Hércules. Esta región sería al parecer la parte más oriental de la Atlántida, quedando el resto de la isla totalmente integrada en el Atlántico. Toda esta información que nos da Platón hace que sea evidente para muchos historiadores que el filósofo se inspiró en la antigua Cádiz para localizar una de las zonas de la Atlántida. Que realmente estuviera ubicada allí o que existiera de verdad, eso ya es otra cosa. En cualquier caso, esto ya sirvió como base para muchos investigadores para desarrollar todo tipo de teorías. Esta ciudad de Cádiz, no en balde, es probablemente la ciudad más antigua de toda Europa, con más de 3000 años de antigüedad, siendo anterior incluso a la fundación de Roma. Ahí ha podido pasar cualquier cosa. Los primeros registros históricos que se tienen de alguna civilización en la zona son los del pueblo de Tartesos, una civilización tan recóndita y misteriosa que algunos historiadores no están seguros de si serían una cultura independiente o si no se tratarían en cambio de algún pueblo derivado de los fenicios. En cualquier caso, esa civilización antiquísima de Tartesos ha despertado mucha curiosidad y los seguidores de estas teorías no dudan en relacionarlos a menudo con los atlantes. En el año 1673, el autor José Peciller de Osaus, Salas y Tobar sería el primero en sugerir que la metrópolis de la Atlántida concretamente estaba enterrada en las marismas de Doñana, un parque natural que se extiende entre las provincias de Cádiz y Huelva. El físico teórico alemán Rainer Walter Kuhn explicó en su artículo de la revista Antiquity lo siguiente: la buena ficción imita a los hechos. Platón declaró que su cuento de la Atlántida era una ficción filosófica inventada para describir su estado ideal ficticio. Platón usó 3 elementos históricos diferentes para este cuento: la tradición griega de la Atenas micénica para ilustrar la antigua Atenas del relato, los registros egipcios sobre las guerras de los pueblos del mar para ilustrar a los atlantes, y la tradición oral griega sobre Tartesos para la descripción de la ciudad y geografía de la Atlántida. Rainer Kuhn y Werner Wickbold realizaron una investigación al respecto con imágenes satelitales sobre Doñana y al parecer en ellas se muestran 2 formas rectangulares en la cima de 2 pequeñas elevaciones dentro de las marismas, que según ellos son el templo de Poseidón y el palacio de Atlas, o al menos aquellos en los que se inspiró el relato. Además, en las mismas imágenes se reconocerían estructuras similares a los anillos de la Atlántida, pero al ser un espacio natural protegido no es posible realizar excavaciones alegremente y no hay forma de saber si se trata de formaciones naturales o algo hecho por el hombre. Toda la teoría se hace aún más suculenta para sus investigadores teniendo en cuenta que esta zona es relativamente proclive a sufrir maremotos, como el que azotó a Lisboa, Huelva y la bahía de Cádiz en 1755, y que según los geólogos se acabará repitiendo con toda seguridad, bien mañana mismo o bien dentro de varios siglos. En el año 2011, otro equipo dirigido por el profesor Richard Front de la Universidad de Hartford volvió a investigar la zona y defendieron la hipótesis del tsunami. No obstante, el antropólogo del Consejo Nacional de Investigaciones de España, Juan Villarías Robles, describió las afirmaciones de Front como demasiado fantasiosas. Otro dato curioso para cerrar esta teoría es que con respecto a otro de los reyes atlántidas, Mneseo, la ciudad del puerto de Santa María, en Cádiz, era conocida en la antigüedad con el nombre de Menesteo, y eso ha alimentado aún más la cuestión para algunos. Ahora es cuando toca hablar de la última teoría que voy a mencionar sobre la Atlántida, la de la Atlántida metafórica. La mayoría de los historiadores consideran que el relato de la Atlántida de Platón no pretendía ser algo histórico, sino metafórico, una alegoría sobre la arrogancia de las naciones poderosas, en la que representa el poder naval antagonista que asedia a la antigua Atenas, la encarnación pseudohistórica del estado ideal de Platón en la República. Algunos opinan que era una ficción filosófica completa, mientras que otros creen que pudo haber estado basada en hechos históricos como los pueblos del mar, la cultura de Tartesos y etc., aunque la Atlántida como tal no llegará a existir nunca. Este tipo de debates ya se daban incluso en tiempos de la Grecia antigua. El escritor Genócrates, por ejemplo, estaba convencido de que la Atlántida era un hecho histórico, mientras que Aristóteles, alumno de Platón, sostenía que su maestro se había inventado la historia para ilustrar su sociedad perfecta.
A su vez, el filósofo Crantor, un habitual comentarista de Platón, explicó que los contemporáneos de Platón en ocasiones se burlaban de él por no ser el inventor de su república y haberla copiado en cambio de las instituciones egipcias. De modo que Platón, en respuesta, decidió inventarse que los egipcios habían conservado esta historia sobre los atenienses y los atlantes para así poder decir que los atenienses realmente vivieron una vez de acuerdo con ese sistema y que no se había copiado de los egipcios. Yo como narrador no tengo ninguna obligación de decantarme por una teoría u otra, pero lo que sí es un hecho es que Platón escribió un relato concreto con una información concreta, a la que luego se le han ido añadiendo todo tipo de fantasías que no figuraban por ninguna parte en el escrito original. Además de eso, las especulaciones mitológicas no pueden prevalecer en el caso de que se contradigan con evidencias geológicas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo que, si me preguntas a mí, la duda real estaría en si Platón se inventó por completo el relato o si se inspiró en otras leyendas o sucesos históricos que él modificó para crear la historia de la Atlántida. Aún así, cada cual es libre de pensar lo que le plazca. Y ya para acabar, comentaremos dos curiosidades artísticas que me han parecido especialmente llamativas de las muchas que hay sobre la Atlántida. En Bruselas, el escultor belga Luc Van Zoom erigió en el año 2003 una fuente llamada El Hombre de la Atlántida, sobre la cual comentó lo siguiente: debido a que la tierra habitable algún día será escasa, no es improbable que regresemos al agua a largo plazo. El calentamiento global y el aumento del nivel del mar son problemas prácticos para el mundo en general, y sobre todo aquí en los Países Bajos. Por otra parte, el compositor gaditano Manuel de Falla, una de las mayores figuras de la música clásica de España, estuvo obsesionado durante su infancia con el poema épico La Atlántida, del poema catalán Jacinto Verdaguer, y en 1941, ya en los últimos años de su vida, escribió una cantata sobre la Atlántida inspirada en dichos poemas, que se sigue interpretando hasta el día de hoy. Los ocultistas Carl George venga, hombre, esto tiene que ser cachondeo. Church. O sea, todo este zurullo es church. Pues vale. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com. Miles de pasos recorridos, millones de palabras expresadas y un presente que lo dice todo. Estamos haciendo historia con Marcela Feudale. Soy Marcela Feudal y recordarás que te hablé sobre las donaciones que hizo Belgrano para las escuelas en el norte de nuestro país. Te decía que uno esperó 191 años. Cuestiones de burocracia hicieron que el sueño de la escuela de Belgrano en Jujuy demorara más de lo deseado. Recién fue inaugurada el 7 de julio de 2004 en el barrio Campo Verde de la capital jujeña bajo el nombre de Escuela Legado Belgraniano. Recorrimos el pasado para entender el presente. Esto fue Haciendo Historia con Marcela Feudale. El resumen de los hechos más importantes de la Argentina. Un nuevo aroma recorre nuestras calles. Una nueva canción se hace presente una vez más. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Somos igual que ti, o sea, diferentes a todos.